Hola, muy buenas, bienvenidos. Gracias por estar aquí y vamos a desarrollar las bases esenciales del método de cadenas musculares GDS que aplico y de otras cosillas que también añado de lo que he ido estudiando a lo largo de la vida. Vamos a compartir pantalla. Bueno, bien, pues Clara Cuesta Espacio, es mi empresa, y los de marketing me dicen, pero ¿cómo espacio? ¿Espacio de qué? Y digo, bueno, es que no me quiero definir demasiado, o sea que soy un poco anti-marketing. Pero para esta presentación he puesto espacio GBS, ya que vamos a centrarnos. Cuerpos encarnados para el viaje de la conciencia. A veces se habla de habitar el cuerpo, a mí esta frase siempre me chocó porque me parecía al principio que no entendía muy bien qué era eso de habitar el cuerpo, ¿no? Y a lo largo del trabajo corporal he ido comprendiendo lo que es, ¿no? Es llevar el cuerpo como un fardo, ¿no? Sin mucha conciencia de cómo va, sin conciencia de la fuerza de la gravedad, de su peso, de cómo distribuye el movimiento, de cómo hago mis gestos o desde dónde, a hacerlo con más precisión. Yo siempre digo que es como conducir un coche a voleo o sacarse el carnet, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco quién soy yo, que ya lo sabéis, los que estáis aquí, otros no. Las bases de cadenas y las bases más fundamentales a la hora de comenzar a practicar corporalmente las clases de utilización corporal y gimnasia propioceptiva. Utilización corporal, cómo utilizo mi cuerpo, y un tipo de gimnasia que no tiene tanto que ver con la repetición o con el fortalecimiento, sino con la propiocepción, que es la capacidad que tiene el cuerpo de percibirse sin la mirada. Yo cierro los ojos y sé si estoy sentado de pie, si tengo la rodilla doblada o estirada. Eso es la propiocepción, que se va desarrollando a medida que vamos centrando la atención en lo que hacemos. Bueno, mi recorrido con el cuerpo empezó con el ballet clásico, ya de muy pequeña, luego estudié fisioterapia, luego hice un posgrado en cadenas musculares y otro en eutonía, que es un método creado por Gerd Alexander, que sobre todo se centra en esta propiocepción, en el cómo hacemos las cosas, en el cómo, en la capacidad de percibirse mediante movimientos muy minimalistas. Aquí queda en evidencia con la eutonía, cuando hacemos todos los ejercicios de la pelotita, de sentir el hueso, queda muy en evidencia que un músculo se puede relajar sin necesidad de ponerlo en tensión. Se puede bajar su tono simplemente con la toma de conciencia y la atención. Lo que no quiere decir que sean útiles otros mecanismos. Bueno, otros estudios que me han influido es la osteopatía, aunque no la utilizo como tal, la antigimnasia, que es un método de cadenas musculares más precario en el que, bueno, con menos desarrollo biomecánico, vamos a decir, que practiqué durante varios años, hace muchos años. El método Feldenkrais, que no he estudiado, pero he practicado también durante periodos largos. He hecho un tipo de yoga que es el Ashtanga, bastante bestia. Y luego, fuera de lo que es la fisioterapia, soy partidaria de la nueva medicina germánica, una manera de comprender la enfermedad diferente a la oficial, que fundamentalmente enlaza con que la enfermedad no está separada de nosotros, sino que responde a sentimientos, conflictos, shocks que se manifiestan en el cuerpo de una determinada manera. Como sabéis, mi primer amor, que es la astrología, que desde mi punto de vista es lo que mejor puede explicarnos los patrones de comportamiento, la forma de la que estamos hechos y de esa manera comprender un poco mejor en qué ha derivado nuestro cuerpo y sus fijaciones. Actualmente paso consulta en Barcelona y también online, fuera de Barcelona, gracias a nuestra situación y a las nuevas tecnologías, de lo cual estoy encantada, tengo que decir, con las clases online y de poder haber accedido a algunos amigos y pacientes que tuve en otras épocas de la vida y a los que os tengo mucho cariño. Me gusta considerarme una divulgadora de lenguajes globales. Fijaros, cadenas es un lenguaje global que trata de leer el cuerpo. La nueva medicina germánica también es un lenguaje global que lee los síntomas de una enfermedad. Y la astrología lee las posiciones en el cielo, en macro, para inducir de ahí cómo esa energía va a encarnar en la Tierra. No es que los astros nos influyan, sino que vivimos en un mundo holográfico en donde como es arriba, es abajo.
Y si sabemos leer el cielo, nos informa de patrones que se van a dar de la misma manera en la Tierra. Entonces, soy un amante de los lenguajes globales porque nos permiten comprender lo que no está a la vista automáticamente. Bien, pues pasemos a un poco más de lleno a lo que es el método de cadenas musculares GDS. Aquí tenemos la web de Philippe Campiñón, mi profesor, luego hablaremos de él. Esta otra web es la web de la formación en España para profesionales y algunos cursos también para no profesionales. Bien, aquí tenemos a Godelieve Denise Stroif, Madame Stroif, como la llaman. Yo la llegué a conocer en el primer congreso de cadenas en Granada, aquí en España, el primer congreso internacional, ya ha fallecido, y fue la iniciadora del concepto de cadenas musculares y articulares GDS. Ella, como tantos otros que fueron capaces de ver donde otros no habían visto, fue criada lejos de la civilización. A su padre lo trasladaron a África, vivía cerca de la famosa montaña de los gorilas, y hasta los 16 años que volvió a Bélgica, ella creció corriendo por los montes y fue educada básicamente en lo básico por su madre, la cual también la inició en la pintura, que es lo que la madre hacía. A los 16 años regresó a Bélgica, se puso al día con los estudios. Dice que ahí fue cuando realmente descubrió lo que era la jungla, cuando volvió a Bruselas. Y se matriculó en un primer momento en la carrera de Bellas Artes. Ella empezó siendo artista. Era del signo de Piscis, no sé más. Y le pega mucho. Y luego seguiremos hablando un poquito más de ella y de qué fue lo que más influyó en su desarrollo del método. Aquí tenemos a Philippe. Este fue un alumno de Godelieve, un alumno muy inteligente, aunque él dice que al principio quería dejar, no se atrevía a seguir adelante con las cadenas musculares porque le parecía muy difícil y que había pensado seriamente en poner un bar. Y es un crack, ¿eh? Yo se lo digo siempre a los alumnos que creen que nunca lo van a entender, digo, mira, Philippe también lo creía. O sea que... Y bueno, es una persona, este Sagitario, es una persona muy graciosa, muy generosa, que nunca nos presionó, que nos hacía mucho reír y bueno, yo le tengo mucho amor porque fue mi profesor directo, pude estudiar de él directamente y bueno, gracias a él es que yo he podido seguir en esta profesión. No creo que hubiera seguido de no ser por lo que aprendí de él. Entonces, lo que hizo él fue, porque Godelieve, cuando era pintora, dibujaba, hay una técnica en Bellas Artes, ahora no me acuerdo cómo era el nombre de esta técnica, movimiento vivo creo, que salían a la calle y les mandaban dibujar a una persona que estuviera moviéndose, claro, en 2 dimensiones y estático va a ser el dibujo, pero que el dibujo como si expresara el movimiento de esa persona, ¿no? Que no pareciera que estuviera parado en el dibujo. Entonces ella dibujando retratos y dibujando formas corporales se da cuenta de que hay patrones que se repiten. Entonces ella desarrolla sobre todo la parte ideológica, la parte comportamental, a qué responde cada tipología y también mucha parte de la biomecánica, pero quien lleva el desarrollo de la biomecánica hasta el fondo fue Philippe, que siempre fue un amante de la anatomía, es un loco de la anatomía, él disecciona cadáveres, diseccionó y disecciona cadáveres desde hace 30 años, desde el principio, desde que los desangran. Tenía un abuelo que ya era muy amante de la anatomía, que ya le enseñaba de pequeño, y él no da nada por supuesto. Si un libro dice que tocando la oreja se me mueve el hombro, él va al cadáver a ver si realmente hay una conexión entre la oreja y el hombro. Y bueno, sabe muchísimo de anatomía y lo cuenta de una manera muy divertida. Entonces él desarrolló más exactamente qué músculos hacían esas formas que Godelieve veía. Y ha escrito 7 obras al respecto, una de cada cadena, otro libro sobre las respiraciones. César se los compró todos de golpe cuando los descubrió.
Son libros técnicos, más pensados para profesionales, pero que si alguien con suficiente interés se pone a leerlos, los puede entender perfectamente, porque lo describe de una manera muy clara, muy seguida, muy coherente, con unos dibujos hechos por él increíbles, que te permite ver las direcciones y ver claramente qué acción va a tener un músculo, si tira de un lado o si tira del otro. Bueno, Philippe, Love Philippe. Aquí tenemos a François Messier, que fue la primera fisioterapeuta que mencionó el concepto de cadena muscular. Antes que ella, Piret y Messier, dos fisioterapeutas de los años 70, también muy revolucionarias, fueron las que empezaron a hablar de cadenas articulares, de cómo hay determinadas, por ejemplo, el miembro superior, el miembro inferior, la columna, hay grupos de huesos indisociables en sus movimientos, es la cadena articular a nivel de esqueleto, que luego recubierta todo ese esqueleto de los músculos, diferentes familias de músculos que se van a agrupar en diferentes familias por su dirección de fibras parecidas. Eso ya van a ser lo que son las cadenas musculares. Recubren al esqueleto para movilizarlo en todas direcciones. Cuando están, esto es como cualquier sociedad, ¿no? Cuando están armónicas entre ellas, modelan el cuerpo de manera perfecta, de manera que las huellas útiles de todas las cadenas se expresan y hay libertad de movimiento. Las articulaciones no están ni comprimidas, ni separadas, ni torcidas, sino lo que llamamos bien coartadas, vis a vis, una frente de la otra, con el suficiente espacio para moverse, pero no demasiado. Eso es la buena coartación. Pero cuando alguna de ellas toma poder, va a deformar la postura a su favor y va a hacer que las otras cadenas que están también enganchadas al esqueleto se vean forzadas a avanzar en la dirección que no quieren. Es un poco el tema, ¿no? Cómo vamos a deshacer esas fijaciones. Bueno, la tía Durilla, Fuerte, era un poco, me recuerda un poco a Gloria Fuerte. Entonces, la definición del método de cadenas musculares, diría, es un método global de kinesiterapia, que es lo mismo que fisioterapia, de enfoque comportamental, de prevención, tratamiento y mantenimiento basado en la comprensión del terreno predispuesto. Es decir, que si yo comprendo la forma del cuerpo de una persona, ese va a ser el terreno predispuesto, puedo también deducir qué articulaciones van a estar sufriendo, comprimidas, qué zonas van a estar funcionando en exceso, cuál es el defecto. Entonces aplicamos un tratamiento en la comprensión de ese terreno. Muchas veces vemos por ahí ejercicios para la lumbalgia, ejercicios para la cervicalgia. Una lumbalgia, ¿qué quiere decir? Algia lumbar, dolor lumbar. Y no dice más. Un dolor lumbar puede deberse a causas muy diversas. Puede ser porque tenga la pelvis desestructurada, puede ser porque tenga demasiada curva lumbar, porque tenga demasiado poca, por muchos motivos. Y claro, el tratamiento no va a ser igual, por más que el síntoma sea el mismo, dolor lumbar. Entonces, no todos los ejercicios valen para cualquier persona. En las clases se trabaja de una manera circular, de manera que vamos pasando por todo. Unas cosas nos caen más directas y otras menos. Pero las clases están pensadas para gente que ya está un poco bien. Cuando se tienen dolores extremos o se está muy limitado, empezamos de manera individual y se adapta el tratamiento a cada persona. Entonces, esto fue elaborado durante los años 60-70. Ya tiene un recorrido. Entonces, volviendo al tema de antes, sus estudios de Bellas Artes le permitieron observar patrones de postura. Como decía, me parece que François Messier también fue criada fuera de la civilización y varios más. Ahora no sé decir nombres, pero es curioso como cuando uno le sacan del pensamiento condicionado, que lo tenemos, y de esa manera en que nos condicionan a ver ya desde el colegio y desde la sociedad, son capaces de ver lo que está ahí. De otra manera, solo vemos lo que estamos programados para ver, aunque lo tengamos delante.
Cuando ella se da cuenta de que hay diferentes tipologías que se repiten, se interesa por la morfopsicología, que estaba muy de moda en aquella época, que relacionaba las posturas y los rasgos de la cara con la personalidad. Y de ahí empieza a enlazar, ¿no?, el cuerpo con lo comportamental, que dentro de lo que es la fisioterapia es el único método, digamos, oficial, de universidad, que contempla esta relación. Entonces, los fisioterapeutas de cadena son un poco más idealistas que el fisioterapeuta medio, un gremio en el que hay muchísimas variedades dentro de la fisioterapia, muchas maneras diferentes de trabajar. Ella se casó con un acupuntor, médico, doctor en medicina tradicional china, en donde ella comprende las relaciones entre los sistemas y engloba todas las relaciones de cadenas en el mismo esquema que la medicina tradicional china. Aquí tenemos a Piret y Bessier, las fisioterapeutas de las que os hablaba antes, quienes nombraron por primera vez la noción de cadena articular. Era un libro de desarrollo psicomotriz en el niño, en la coordinación motriz, me parece. Fue un libro que no se entendió muy bien, espeso, denso, muy interesante, pero que muchos fisioterapeutas de la época, al parecer, no entendieron, ¿no? Pero fueron como tan innovadoras que rompieron ahí un poco patrones. Luego Kabat, Bobat y François Messier también son emblemáticos, conocidos dentro del mundo de la fisioterapia. En ellos también hay un fundamento en los descubrimientos de ellos, en el sentido de la noción de solidaridad muscular, es decir, que una cadena muscular formada por muchos músculos diferentes están englobados y unidos a través de las fascias que los recubren, que los van enlazando unos con otros, y también a las vísceras y al esqueleto. Entonces, lo que viene a decir es que a veces toda esa cadena muscular con una dirección de fibras común puede actuar como un único músculo. De manera que si me empieza una tensión en el tobillo, ese músculo se contrae, por lo que sea, también se contrae la fascia que lo recubre, esa fascia tironea de la fascia del músculo siguiente porque hay una continuidad fascial, y al verse estirado el músculo siguiente, hay un reflejo en el cuerpo que se llama el reflejo miotático. Es una defensa que hace que el músculo se acorte cuando se ve estirado pasivamente. Por ejemplo, si me voy a caer y caigo en espagar y corro riesgo de distensión muscular, el reflejo miotático lo que hace es contraer, es como un reflejo de defensa. Entonces, si se estira la fascia, el músculo se contrae en defensa. Entonces, esa fascia tira del siguiente, que se vuelve a contraer, tira del siguiente. Y de esa manera vamos avanzando, de manera que un viejo esguince mal curado puede darnos en el futuro quizá pues un problema de mandíbula, por decir algo. Y también ella era osteópata, y de ahí también ha incorporado ciertas técnicas manuales que en cadenas también utilizamos. Bien, entonces, brevemente, si comparamos la fisioterapia clásica con la fisioterapia GDS, que son las siglas de ella, Godelith y Stroil, tenemos que en la fisioterapia clásica el tratamiento suele ser analítico y sintomático, centrado en la zona dolorosa. Me duele aquí, masajeo aquí. Mientras que en GDS el tratamiento es global y causal. Nadie está en condiciones de determinar todas las causas de algo. Es algo que nos gusta decir, pero sinceramente no creo que se pueda. Pero sí es verdad que se puede rastrear al menos qué mecanismos musculares están operando a raíz, no tanto de dónde me duele. Nosotros cómo valoramos, no nos importa mucho dónde duele, ¿no? Sino que vemos la postura de la persona y vamos valorando las referencias óseas que me dicen en qué posición está el esqueleto. Según en qué posición esté el esqueleto, deducimos qué cadenas están tirando. Y por ahí hay varias estrategias de tratamiento que se van armando para deshacer el entuerto. Pero a veces llegan alguien y, yo qué sé, porque le duele el cuello, y les extraña que les diga, quítate los pantalones, ¿no? Digo, porque a lo mejor ese dolor de cuello tenemos que tratar seguramente la pelvis, Entonces necesitamos ver la globalidad.
En la fisioterapia clásica, el tratamiento se basa en el esfuerzo y la potenciación. Hay mucha obsesión con potenciar. Y suelen conformarse con una mejor adaptación a la limitación. Vamos a adaptarnos a nuestra limitación. Mientras que el GDS es un poco más ambicioso. No se trata de potenciar, porque siempre que hay un músculo retraído, si todos los músculos van al mismo esqueleto, por ejemplo, bíceps, que está en la cara interna del brazo y dobla el codo, tríceps, que está en la cara, como ponemos así en la anterior, cara posterior del brazo, y extiende el codo. Si el bíceps se me retrae y el codo se me queda doblado, el tríceps se ve obligado a estar alargado todo el rato. Entonces, aquí no se trata ni de potenciar ni de relajar, o sea, son las dos cosas. Habrá que relajar el que fijó, pero también hay que estimular al que lleva tiempo sin poder contraerse porque el otro se lo impide. Y esto dicho de manera muy sencilla, en una articulación muy sencilla. Entonces se trata de armonizar de manera que ningún grupo muscular lleve el esqueleto de su lado, sino que se repartan el territorio equitativamente. Y como siempre digo en las clases, no solo armonizamos las tensiones musculares, sino que reprogramamos el gesto justo. Como decíamos, por ejemplo, con la respiración. La respiración, nacemos sabiendo respirar. Se dice, la respiración no se aprende, se libera. Bien, liberamos las tensiones que pueden afectar a la respiración, casi cualquier cosa puede afectar a la respiración. Ahora, si luego no reprogramamos, si no tenemos una imagen de cómo funciona el diafragma, de qué hace la columna, si no tenemos en la conciencia los pasajes por donde va a circular esa onda respiratoria, después de muchos años de estar trabado, puede ser que el cuerpo no lo descubra así como así. O, por ejemplo, quitamos las tensiones de un hombro, pero no enseñamos a la persona a elevar el brazo, manteniendo el omóplato fijado abajo, y la persona sigue subiendo el brazo, subiendo el hombro, pues va a volver en breve otra vez con la misma tendinitis. Entonces es muy importante, o si me duelen los lumbares y no me sé sentar sobre los isquiones, y no enseñamos a la persona, aparte de quitarle el bloqueo, a sentarse sobre los isquiones, pues es cuestión de tiempo que se vuelva a trabar. Reprogramación del gesto justo, esto es muy genuino de cadena. En la fisioterapia clásica, las malformaciones se consideran estructurales y que requieren, en última instancia, de cirugía. Por ejemplo, un genu varo, unas piernas en paréntesis. Según las vemos, o en X. Lo primero que pensamos es que el hueso de esa persona está torcido, no es recto. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no se trata de una malformación de la estructura, sino de una malposición del hueso. Por eso tenemos aquí al lado los disfuncionamientos miofasciales, o sea, las tensiones musculares, desvían al esqueleto milimétricamente y pueden orientar la tibia un poco para afuera, la rotación externa del fémur y dar la impresión de esa forma, que si se trabajan esas tensiones muchas veces se normaliza o mejora mucho. Lo mismo las costillas que sobresalen, el esternón que sobresale. Mucha gente, la mayoría de la gente cree que es que tiene las costillas defectuosas. Y en realidad es cómo se colocan sometidas a determinadas tensiones musculares, alerones anteriores, alerones laterales, esternón hundido, esternón sacado. Todo eso lo hace el músculo. El músculo es férreo, una tensión muscular puede ser fuertísima. Bien. Un poquito, hay más diferencias, pero estas son las fundamentales. Aquí tenemos el hombre de Vitruvio, que es muy antiguo y que creo luego fue retomado por Leonardo da Vinci, que muestra las proporciones del ser humano. Es interesante que el lado derecho, fijaros, aquí tenemos un pentágono que rodea la pelvis, que es el centro del cuerpo. Una estrella de 5 puntas que delimita un pentágono en el centro que cae justo en la pelvis, que consideramos el centro anatómico desde el cual pueden viajar. Una pelvis desestructurada, con los huesos que la componen mal encajados entre sí a causa de las tensiones musculares. Esta tensión puede viajar tanto a la columna como a los miembros superiores como a los miembros inferiores.
Entonces es muy importante, es nuestra base, nuestros cimientos. Muchas veces podríamos pensar, no, pues mi base son los pies. No, la base es la pelvis. Nosotros nos decían, sin piernas también somos personas, sin pelvis no. Sin pelvis ya, cuando nos sentamos estamos sobre nuestra pelvis, cuando meditamos con la columna recta estamos sobre nuestra pelvis, sobre nuestra base. No somos animales de estar de pie. El ser humano a la que puede se sienta, si no tiene que ir a algún lado y tiene donde sentarse no está de pie. Entonces, las piernas serían un medio de transporte al servicio de la pelvis. Y es muy importante cómo se hace esa transmisión. No, no vale de cualquier manera. Si la rodilla está trabada detrás, como ya sabéis, no está desbloqueada, esa raíz no se da y la pelvis no va bien asentada en las piernas. Yo siempre me imagino que es como conducir un coche en vez de sentado en el asiento, corriendo fuera, ¿no? Corriendo, agarrando el volante. No, tengo que sentarme en el asiento y conducir a gusto. Ese buen encaje de la pelvis con el esqueleto de la pierna hace que el peso se descargue en el suelo y no quede acumulado en la columna, en el sacro o en otras zonas que podrían ser dañadas. Es interesante ver, bueno, está rodeado en un círculo que representa el macrocosmos, y este individuo, como es igual que decía antes de la astrología, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es en grande, es en pequeño. Comprendiendo lo grande, deduzco lo pequeño. Comprendiendo lo que se ve, deduzco lo psicológico que no se ve. Y es interesante observar la asimetría. En la pierna derecha vemos que está en rotación interna, el pie está de frente, y en el lado izquierdo, sin embargo, está en rotación externa. Esta asimetría coincide con la asimetría fisiológica que vemos en cadenas, en donde en el lado derecho es más fuerte la rotación interna y en el lado izquierdo predomina la rotación externa. La asimetría fisiológica es liviana, por eso es fisiológica. Cuando decimos fisiológico queremos decir que es normal, que no es patológico, que es como tiene que ser. Lo patológico es lo que ya se aleja de lo fisiológico. Entonces también nos está hablando de que es un hombre en movimiento, está como, no está estático, está puesto en movimiento. La simetría fisiológica no tiene que ver con ser diestro o zurdo, eso solo tiene que ver con una cadena a nivel del brazo. O sea, la asimetría fisiológica, el hecho de que unas cadenas tengan más poder a la derecha o lo tengan a la izquierda, tiene que ver con la asimetría visceral. En los pocos casos de situs inversus, personas que nacen con todos los órganos al revés, el hígado a la izquierda, el corazón a la derecha, se ha podido comprobar que la asimetría de las cadenas es al contrario. Y Godelief ha cogido este dibujo y lo ha hecho con lemniscatas. ¿Veis que está hecho con lemniscatas, símbolos del infinito? Símbolo del movimiento perpetuo, de la oscilación entre polos, de la adaptabilidad, de acercar distancias en esta dualidad en la que vivimos, de tal manera que no me fijo en un lado y la otra cara de moneda es el enemigo, sino que empiezo a ver que son dos caras de la misma cosa. Y es un poco lo que perseguimos en un cuerpo adaptable, dinámico, esa oscilación permanente que no se fija nunca. Todo lo vivo pulsa, late, no es estático. El equilibrio no es estar estático. Es una oscilación permanente en donde no me fijo en ningún lado. No hay preferencias hasta que inicie un movimiento. Si en estática, parados, estamos muy tiesos, malo. Si en estática, parados, sentimos cierta oscilación, buena cosa, no estamos fijados. En estática, los músculos trabajan también. Por eso estudiamos la estática. La estática no es que no hago nada, porque para estar de pie hace falta ciertas acciones musculares. Ahora, no es la misma acción que si voy caminando. La estática es ese tono residual de algunos músculos que, tirando desde un punto fijo concreto, modelan esa forma perfecta del cuerpo. Entonces, si en estática esas tensiones básicas no tienen la dirección adecuada, no están armonizadas, es cuando se van a dar desarmonías de la postura. Entonces, la globalidad quiere decir que tenemos en cuenta las interacciones entre los diferentes sistemas. Por ejemplo, François Messier, mucha gente considera que es un método global porque los estiramientos que propone son globales. A lo mejor estás estirando desde el cuello hasta la planta del pie en una posición, tipo las que hacemos nosotros en clase. Sin embargo, no se trata de hacer un estiramiento global, sino de considerar que en la patología están interactuando, no solo, o sea, están interactuando las tensiones musculares, pero a su vez esas tensiones musculares están respondiendo a la persona que soy
puede haber alteraciones, o sea, se tiene en cuenta el sistema nervioso, los sistemas viscerales, lo comportamental, lo muscular, es decir, diferentes factores que no necesariamente son los músculos. A eso se refiere. Como es un método que engloba lo comportamental, digamos que es un poco más global que quien solo considera que los músculos se contracturan porque sí. Otra cosa que a mí me gustaría dejar en vuestras conciencias, ¿no? Porque estamos programados así, para que cuando nos duela algo, busquemos en lo físico. A mí me viene alguien, me duele el cuello y automáticamente creo que es del ordenador, creo que es que el otro día hice esto, me duele la rodilla, pero es que el otro día caminé mucho. En automático solo vamos a buscar qué pude hacer en lo físico que me lesionó. O no entiendo por qué me duele porque no hice nada. Pero hay que buscar en lo emocional, porque normalmente esa caminata que me metí o ese peso que levanté es el detonante de que algo explote, pero es algo que estaba latente, había un terreno predispuesto latente. Y normalmente lo que sí encontramos cuando nos da un petardazo es que tuve un disgusto por algo, que tuve un conflicto de algún tipo, o al contrario, una resolución, un alivio muy fuerte de un conflicto que me tenía oprimido. Los músculos responden o sea, todo el sistema musculoesquelético, y esto no es cadenas GDS, esto es Hammer, esto es nueva medicina germánica, responden a la autodevaluación, a la sensación de que no puedo hacer algo. Entonces, si yo me autodevalúo, o sea, fijaros cuántas autodevaluaciones tenemos a lo largo del día, ¿no? En una sociedad también tan exigente. No solo de tipo autoestima, sino de tipo literal. O sea, no puedo aguantar el ritmo de mi trabajo, o me gusta caminar, pero no aguanto el ritmo de los demás, o lo que sea que yo sienta que no puedo. Pues si por lo que sea yo acabo con un dolor corporal y ese dolor me limita y me causa dolor, el conflicto de autodevaluación, de impotencia funcional va a aumentar. Este es el momento en que las personas esquivan el dolor, hacen posiciones antiálgicas, cojean, se retuercen, porque también hay otro automático, un malentendido, en el que sentimos que si utilizamos la zona, la vamos a dañar más. Y no siempre es así, sí que hay veces algunas inflamaciones que convienen reposarlas, pero una cosa es reposar y a otra seguir funcionando encogido y esquivando esa zona que me duele. No resistas al dolor, es uno de mis lemas, siente el esqueleto, utiliza, hay una ley corporal que es que si yo siento el esqueleto, automáticamente el tono muscular baja. La mayoría de los dolores que tenemos, o sea que no hayamos fracturado un hueso, tienen que ver con tensiones musculares. Si yo empiezo a hacer posiciones antiálgicas, voy haciendo un nudo mayor de tensiones musculares y me irrito cada vez más. Sobre todo de cintura para abajo, que es donde soporta peso el cuerpo, sentir ese apoyo de la pelvis en las cabezas del fémur, cómo se transmite a través del esqueleto de la pierna, obviamente a través de una rodilla desbloqueada hasta el suelo, esa descarga en el suelo, comprimir el esqueleto va a hacer que automáticamente el músculo descanse y que muy posiblemente ese dolor que me limitaba me limite menos o directamente desaparezca si ha sido un trayazo momentáneo. Mientras que si voy esquivando lo voy a empeorar. Si utilizando el cuerpo sigue doliendo, el mensaje es descansa. Tampoco nos permite esta sociedad descansar. Es como, bueno, no permitas que algo te haga parar, ¿no? Cuando a veces es lo que hay que hacer. Lo consideramos como algo no productivo. Cuando en el no hacer, y esto lo sabemos también con el trabajo corporal, se dan muchos procesos que son productivos también. Pero esto es muy occidental, ¿no? Ya. Claro, esto lo estoy diciendo muy teórico, esto es luego el trabajo de cómo hacer esa descarga, bueno, tener claro dónde están las articulaciones y es bastante sorprendente. Yo siempre me vino a la memoria una paciente que vino, la primera vez que vino, con una tendinitis que según ella llevaba 6 meses sin poder caminar a gusto, o sea, por casa y lo justo. Antes de tratarla simplemente la enseñé a caminar, descargando en el hueso, sin defenderse. Bueno, pues solo con eso ella estaba flipando, porque solo con eso ella ya podía caminar, ¿vale? Que a lo mejor no era el 100% del tratamiento, pero solo con eso, antes de tocarla, ella estaba irritando cada vez más ese tendón con su defensa.
Vale. Entonces, cuando yo utilizo una parte corporal, lo que le estoy diciendo a mi sistema es, puedo usar, es válida. Si yo empiezo a esquivar una pierna durante meses, durante años, lo que interpreta el cuerpo es, esta zona no vale. ¿Cómo es el proceso entonces? Primero la descompongo, hago una osteoporosis, pierdo sustancia muscular, pierdo estas roturas espontáneas, por ejemplo, del tendón de Aquiles. Bueno, eso es un tendón de Aquiles que estaba deteriorado por un conflicto. Un tendón no se rompe así espontáneamente porque sí. Ahora, si ha perdido sustancia, fase de conflicto activo, mientras yo siento que no puedo, pierdo sustancia. Así funcionan los órganos que proceden de una capa embriológica que es el mesodermo nuevo, de la cual procede todo el sistema musculoesquelético. Tercera etapa evolutiva de la humanidad, cuando tuvo que caminar y colonizar la Tierra y salió del mar, ¿no? Ahí se crean los órganos de la movilidad. ¿Cómo funcionan? Conflicto activo, disminuyen sustancia. Si llego a resolver ese conflicto, eso se vuelve a rellenar de manera más fuerte que antes. El problema es que rara vez se llega a rellenar, porque si yo ya empiezo, si yo ya estoy autodevaluado y de pronto me diagnostican una osteoporosis o empiezo a sentir mis músculos más débiles o paralizados, el conflicto de autoevaluación va a ir a más. Es muy fácil caer en este sentido en un círculo vicioso. Sé que esto no se entendió del todo, pero ahí lo dejo porque no es el tema de esta charla, pero es otra manera de pensar respecto a la medicina. Para mí, ¿por qué pienso así? Porque considero a la vida inteligente, considero a la biología inteligente, y considero que las cosas responden a estímulos y a causas. No creo que las cosas aparezcan porque sí y se curen según qué karma tenga o qué suerte tenga. Hay una lógica detrás. Y conocer es lo mismo en la enfermedad. Conocer el terreno predispuesto permite utilizar la medicina con mayor precisión y no matando moscas a cañonazos. Aquí llegamos al concepto de lenguaje hablado y lenguaje grabado. El lenguaje hablado, ¿qué nos está diciendo? Que cualquier postura es buena mientras no se fije. Que hay un lenguaje corporal en donde yo expreso y, de hecho, cuando nos comunicamos, me parece que el 80% de lo que recibimos lo recibimos del lenguaje corporal, más de lo que está diciendo la persona, ¿no? Del tono que utiliza, de qué cara pone, de qué gestos, eso habla también, ¿no? Entonces, el lenguaje hablado tiene que ver con eso, con la adaptabilidad de un cuerpo que puede expresarse. Aquí dice, en un funcionamiento adaptable, las familias musculares equilibran al cuerpo alrededor de la vertical en una función armónica conjunta, actuando complementariamente. Es decir, uno se contrae, el otro se tiene que dejar estirar, pero cuando deja de hacer, eso vuelve. Entonces vuelvo a quedar en esa neutralidad oscilante hasta que decida moverme hacia otro lado. Pero vuelvo, soy capaz de regresar cada vez y soy capaz de moverme en cualquier dirección, dadas las circunstancias. Los pequeños desequilibrios se recuperan permanentemente, como habíamos dicho. Sin embargo, en el lenguaje grabado, quiere decir que yo me fijé ya fuera de esa posición neutral alrededor de la vertical, oscilante. En el exceso, ciertos músculos, aquí tenemos el ejemplo de la cadena AM, fijan el cuerpo en una posición de desequilibrio. Aquí tenemos esta flechita que son los aductores, estas dos que se enfrentan, que son los rectos del abdomen, que está trabajando en cuerda de arco, o sea, el recto del abdomen va del pubis, de aquí, a costillas y esternón, en el tórax. Normalmente tira con punto fijo inferior, pero en el exceso empieza a tirar de los dos lados a la vez. Y no solo me bascula la pelvis, sino que aumenta la cifosis dorsal. Aquí esta flecha está diciendo que el tórax está caído hacia atrás, hay una curva excesiva. Y claro, como el tórax se ha ido hacia atrás, la rodilla se tiene que doblar para compensar el equilibrio. Si aquí se va hacia atrás, la rodilla se va hacia adelante. Aquí tenemos una fijación. Estos son los rectos del abdomen, la tabla de chocolate, y esta otra flechita de aquí son los pectorales, que también tirando para abajo nos enrollan en esa posición tifosada, que está muy bien, siempre y cuando no me quede ahí clavado. Entonces, los músculos, como dijimos antes, se van reclutando a través del reflejo miotático, hasta organizarse en verdaderas cadenas de tensión miofascial que no son al azar. A esta tendencia es a lo que llamamos terreno predispuesto, el cual determinará las causas mecánicas de los síntomas. Por ejemplo, aquí, estas vértebras de aquí atrás están desfondadas.
están sufriendo. Aquí, en el plexo solar, va a haber angustia. No puedo respirar bien, no puedo hacer bien la digestión. Aquí no aparece, pero también va a haber un nudo de angustia en la garganta. Puedo sentir que no puedo tragar. La rodilla, siempre en flexión, va a verse comprimida más por un lado que por otro. No está en su posición neutral. Es decir, cada tipología tiene ciertas articulaciones que van a estar más predispuestas a sufrir. Entonces, nuestro objetivo es destrabar el lenguaje grabado y acercarnos cada vez más a un lenguaje hablado, en donde nos expresamos, pero no fijamos la identidad, porque al final lo que pasa en el cuerpo tiene que ver con lo que está psicológicamente. Yo me fijo una imagen de mí, y aquí, bueno, aquí enlazo con la astrología, pero directamente. No me reconozco fuera de esa imagen. Normalmente, ¿dónde me fijo? Donde es una ilusión, pero es donde por mi aprendizaje, por mi familia, por lo vivido, es donde yo siento que voy a ser más amado, voy a ser más querido, aceptado. Donde siento que soy más valioso, ahí me fijo. Donde siento, donde las actitudes que juzgo como malas, que es toda una cuestión, ya os digo, cultural, porque lo que en una cultura es malo, en la otra se estila. Allí donde yo no me veo favorecido, no me voy a reconocer. Entonces, no voy a entrar ahí, no me voy a reconocer en esa tipología. Me voy a fijar en aquella en donde yo me siento seguro. Digamos que nos fijamos en nuestra zona de confort. Esa sería un poco la clave. Entonces, destrabar el cuerpo no es gratuito. También va a dar destraves a otro nivel. Muchas veces, liberando una zona que acumuló mucho dolor en alguna época, la persona puede caer en una crisis de llanto incontrolable. A veces me ha pasado, ¿no? De decirle a una señora, esto hace muchos años, yo qué sé, me coloco una pelota bajo la cabeza, empuja la pelota, coger el aire y de repente ponerse a llorar, ¿no? Y la señora dice, bueno, es que no sé lo que me pasa. Pasa esto, ¿no? Que hay memoria ahí escondida y que cuando liberamos en el cuerpo algo que quedó grabado, que quedó sin resolver, es porque de alguna manera ya estamos dispuestos a soltarlo también en lo emocional. Estamos preparados para soltarlo. Yo puedo ya tener elasticidad para cambiar de postura. Por ejemplo, voy un poco encorvado porque soy tímido, me protejo. Les enseñas a la persona a colocarse más erguido y no puede sostener la posición porque psicológicamente todavía no puede ocupar su espacio y sigue teniendo ganas de esconderse. Entonces, el ir abriendo es todo un trabajo paralelo, ¿no? A medida que voy cambiando el cuerpo, también me voy viendo valioso en otras actitudes que no son las de mi zona de confort. El lenguaje grabado marca el huello en el cuerpo con sus huellas, privándolo de su libertad. Aquí tenemos una fijación en rotación interna en los hombros, ¿veis? Esta es una tipología AL, luego las veremos, que estiliza el tórax, hay un tórax estrechito, una pelvis ancha, aguitarrada, es una figura muy femenina, ¿veis? Muslos girados hacia adentro, que dan la sensación de piernas en X, es un falso valgo de rodillas, porque falso, porque se puede corregir con bastante facilidad, tiene que ver con la rotación. Tobillos en valgo, es decir, pisamos hacia adentro, paramos y pisamos un poquito hacia adentro, es toda un repliegue. Mientras que al lado tenemos la contraria. Estas dos cadenas nos van a hablar un poco de la manera en la que nos relacionamos con el medio. Si nos abrimos o nos cerramos. Obviamente es una lemniscata. Tan malo es estar perpetuamente cerrado y entrar en colapso, aislarme y no comunicarme, como explotar y tener tantas ansias de comunicación que ocupo el espacio de 3, hablo sin parar, o es un buen ejemplo de PL, y la idea es oscilar, hay momentos para abrirse y momentos para cerrarse. Aún así, habrá gente más tendente a la comunicación que otra. Entonces, todo es muy lícito tener una tipología mientras no estemos fijados. Yo puedo tener esa forma modelada ligeramente en esa forma porque tiene que ver con mi personalidad, pero si de repente un día quiero abrirme, puedo, no estoy atornillado. El aspecto psicocomportamental influye en el gesto y en la postura. Godelier decía que el músculo es la herramienta de la emoción. La emoción se hace visible en el cuerpo y no solo el músculo, porque todas las vísceras pueden dar fe de eso que estamos sintiendo.
Lo que pasa que en el músculo, al ser un lenguaje, al ser muy visible, al ser un método, un medio de comunicación, es como muy evidente, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos dicho todo, las diferentes actitudes modelan las tipologías corporales y cuando estas actitudes se fijan, también lo hace la estructura corporal. O sea que no es gratuito trabajar el cuerpo, no solo estamos trabajando el cuerpo, estamos trabajando, bueno, luego lo veremos, ¿no? La atención, la concentración, la propiocepción, cómo gestiono la fuerza de la gravedad, cómo gestiono el movimiento. Y en todo ese trabajo hay actitudes nuevas que van a emerger y una nueva confianza de la persona para plantarse en otro lugar. El cuerpo, habitar el cuerpo, es, no sé si antes lo terminé de desarrollar, tiene que ver con realmente estar dentro del cuerpo, o sea, moverlo con conciencia. Un ejemplo de falta de conciencia es, por ejemplo, cuando estoy fregando los platos y no estoy totalmente 100% en el momento presente, sintiendo lo que pesa el plato y cuánta fuerza tengo que coger para fregarlo. Y que además lo tengo que agarrar de una manera diferente si está enjabonado que si no está enjabonado, porque patina. Eso es adaptarse a lo que pide la situación. Pero si estamos pensando, ¿sabe Dios en qué? Fregando los platos, con ganas de acabar, y no estamos ahí presentes, es muy fácil que se nos escurra el plato y que se nos caiga o que lo vaya a apoyar donde en el escurreplatos con tanta fuerza que lo rompa. A mí me ha pasado, de ¡pah! Y romper el vaso. Eso no estar, como decían las monjas de mi colegio, no estar en lo que celebras. La adaptabilidad es la facultad que nos permite la alternancia. A pesar de tener preferencias, el no tomarnos demasiado en serio, es la alternativa al patrón compulsivo de una respuesta fija. Un patrón es una respuesta fija, que me da seguridad. Puede no ser para nada útil con la situación que estoy viviendo. De hecho, una cosa muy curiosa que pasa a nivel corporal es que si, por ejemplo, tengo una tipología M, la que vimos antes, que está desequilibrada hacia atrás, y yo le pido a esa persona que dé un paso hacia adelante, ella antes de dar el paso adelante va a ir un poco hacia atrás y luego va a ir hacia adelante. O sea, toda tipología se activa en primer lugar, ante cualquier propuesta. Tú pídele a cualquier tipología, cualquier movimiento. Antes de ir hacia ese movimiento, lo primero que va a hacer, por ejemplo, una PA que va hacia arriba, primero va a crecer un poco más y luego va a hacer el movimiento. El PM que va para adelante, va a ir un poco más para adelante y luego va a hacer lo que le mandes. Es compulsivo, es un patrón automático. Eso va a pasar siempre. La cuestión es, ¿me quedo ahí y no me doy cuenta de más? ¿O desarrollo un observador que se da cuenta del patrón automático y que dice, oye, ¿esto es lo más útil para esta situación? ¿O es solo que yo tengo la idea de que es lo más seguro? Pero no es útil para esta situación. Si hay una situación que requiere de mí una acción, no es útil que yo me refugie en una posición fetal. Sin embargo, si es mi zona de confort, yo voy a reaccionar siempre buscando una seguridad ilusoria. Y eso se marca en el cuerpo de exactamente la misma manera. Ahora, la conciencia es lo que hace que podamos dar respuestas más elaboradas, menos reptilianas, menos de cerebro reptil, menos arcaicas, menos automáticas, que tienen que ver con lo que requiere el momento y no con lo que a mí me parece que me mantiene seguro. De hecho, buscar en la vida solamente la seguridad es un poco síntoma de que nos falta un poco de madurez, ¿no? Hay objetivos más importantes que el estar seguro y además, si la vida es parte de nosotros, es ridículo temerla, ¿no? Estamos llenos de miedos que tienen que ver con creencias fijadas y que la mitad son mentiras. Todo gesto está impregnado de psiquismo. Esta es una frase de Bessier, una de las mujeres que escribió el libro La coordinación motriz. Todo gesto está impregnado de psiquismo. Muy bien, bueno, pasaríamos ahora, yo creo que es un buen momento para parar por hoy. Pasaríamos a analizar los 6 arquetipos, las 6 cadenas así desglosadas, que podrían ser las 6 letras del alfabeto en lo que se refiere a la expresión corporal. Visteis que hablábamos de lenguajes, ¿no? Para entender un lenguaje hay que aprender el alfabeto, algunas palabras, y luego ya podemos construir frases y entender lo que nos está diciendo. Y en la próxima sesión vemos las tipologías.